Buenos días. Muchísimas gracias por estar presentes. El CN Cine en el año 2014 ha tenido 2 llamados a su convocatoria de fondos concursables y hemos visto la necesidad de realizar este taller con los beneficiarios, tanto a nivel de su presencia acá como por streaming, para que podamos clarificar las distintas modalidades, sobre todo de cara al pago, que se deben realizar. El tema burocrático es un tanto penoso, tanto para ustedes que están de ese lado, como para quienes estamos como funcionarios públicos. Los fondos públicos tienen que ser manejados con muchísima rigurosidad y transparencia. Y para ello, un trámite ordenado es absolutamente necesario de cara a las actuales normas que el gobierno ha establecido. De tal manera que el manejo de los proyectos con modalidad desembolso 80-20 o con entrega de productos varía y es preciso que ustedes tengan claridad e información adecuada para ello. El taller que vamos a recibir hoy, hasta la 1 de la tarde, por lo tanto prepárense para una jornada larga, tiene la información detallada de cómo realizar esos trámites administrativos y financieros. Hemos preparado una carpeta de acuerdo a la modalidad que ustedes tienen como beneficiarios en su proyecto, con la información impresa, una herramienta a la cual ustedes pueden volver continuamente conforme avanza el proceso de su proyecto. Además tienen un pendrive en donde está también el respaldo de toda esta información. Me acompaña en la mesa Mónica Loyola, que es la directora administrativa financiera. Ella realizará también una presentación de competencia y a sus responsabilidades con el fin de clarificar las dudas y en todo el proceso que ustedes tengan de cara a sus proyectos, el personal del CN Cine está abierto a reuniones, a conversaciones, a clarificaciones que sean precisas. A la izquierda, Viviana Panchi, que es la directora jurídica, quien en su campo hará exactamente lo mismo. Como responsable de los fondos concursables está Isabel Mena, quien trabaja con Patricia Flores. Son 2 personas frente a los fondos concursables que han ido cualificando el proceso y mejorándolo en medida de la práctica que vamos teniendo. Cualquier comentario, cualquier observación que ustedes tengan, por favor, háganla. El CN Cine se alimenta con la experiencia de todos. En el 2014 se han beneficiado 60 proyectos. El monto total son $2.200.800. Es la primera ocasión en la que se manejan 2 modalidades. La primera tuvimos hacia el mes de febrero y la segunda hacia el mes de junio. 30 proyectos han optado por la modalidad 80-20 y 30 contra entrega de productos. Por lo tanto, es necesario que llevemos a cabo este taller y tanto los que siguen por streaming como los presentes puedan realizar las preguntas que consideren convenientes. La dirección técnica del CN Cine tiene como uno de sus componentes los fondos concursables. Quiero insistir en cuáles otros componentes existen, porque ustedes, yo considero que son los parlantes y los difusores del trabajo que el CN Cine realiza. Aparte de ello, tenemos promoción internacional, en donde
Nos interesa que el cine ecuatoriano salga de las fronteras de este país y esté presente en festivales, en mercados, en muestras. Visiten nuestra página web, tenemos un reglamento de apoyos, accedan a este y sepan cómo optar por una solicitud de apoyo. Tenemos también difusión nacional con un proyecto que cerramos en el año 2014, que es Cine sobre Ruedas, y aparte estamos concibiendo un sistema de distribución de cine ecuatoriano en una red que se va armando por todo el país y que al momento está en gestación. Por lo tanto, la formación de públicos junto con talleres que se realizan con las retribuciones de toda aquella persona que opta por fondos del CN Cine es una de las estrategias que utilizamos a más de lo que tenemos por cooperación. En este año hemos llevado a cabo la cooperación con el FOAR de Argentina en un trabajo coordinado y articulado con el INCINE. Sepan ustedes que el tema de formación de públicos, de formación de especialistas, de formación de gente que se inicia, pues en el año próximo tendrá una propuesta más articulada que responda a las actuales condiciones que tenemos en el sector. Les invito a continuación a tener paciencia y mucha atención frente a la presentación que realizará Isabel Mena. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, gracias por estar aquí, por haber tenido paciencia con nosotros por el tema del cambio de lugar. Creíamos que era necesario, como ven, tenemos aquí ya todas las condiciones para que incluso las personas que están no presentes y que estén presentes por el streaming, ahora van a poder hacerlo con toda la comodidad y con todo lo necesario para que esto pase. Como ya bien dijo Adriana, el objetivo ahorita no es que ustedes salgan perfectamente conociendo los procesos, pero ya que tengan un material que les apoye, como dijo Adri, para que ustedes recurran a él siempre y que les sirva de ayuda y de guía para cuando lleguen los momentos de presentar los procesos ante el CN Cine. Entonces, primero felicitarles que todos hayan tenido un beneficio del CN Cine, felicitarles porque los proyectos vayan ejecutándose de acuerdo al cronograma y nada, como dijo Adri, tengamos paciencia, sé que estamos mitad y mitad de los del 80-20 y los con entrega de productos, pero nos vamos a alimentar igual porque de alguna manera puede ser que la siguiente convocatoria ustedes decidan optar por la otra modalidad y lo mismo las otras personas, ¿no? Como les comentaba Adri, en la carpeta ustedes van a encontrar el impreso y en el USB van a encontrar también los logos para aquellos que tengan productos finalizados o impresos en los que tienen que constar los logos, ¿no? Y eso van a tenerlo siempre ahí en el USB. Tenemos los procesos divididos de acuerdo a las dos modalidades de entrega de los fondos. La una es la modalidad de anticipo, por la que ustedes entregaron una póliza de acuerdo al valor que recibieron, y la otra modalidad es contraentrega de productos, y como ustedes ya conocen, van recibiendo los fondos dependiendo de la ejecución y los informes que vayan entregando. Tenemos 7 procesos en cada una de estas dos modalidades, y cada uno de los procesos los iremos viendo hoy, más adelante, más a fondo. Como les digo, ahorita lo único que nos interesa es dejarles saber claramente los procesos. Si ustedes después de esta presentación tienen preguntas, las pueden hacer, pero yo les invito a que en la práctica vayan revisando los textos que tienen, sacando las dudas de ahí, y ahí acercarse al CN Cine para ir trabajando juntos en estos procesos. Como primer proceso, en la modalidad de anticipo, contamos con el informe de ejecución, reprogramación el segundo, tercero, reajuste presupuestario, cuarto, visita de campo, 5, retribución, 6 de informe de cierre, 7, manejo de logos. Si nos fijamos en el listado de la otra modalidad, vemos que existen 3 procesos que son
comunes para los dos. Y vamos a empezar por esos procesos para que todos entendamos cómo funcionan. Visita de campo, retribución y manejo de logos son los 3 procesos que tienen que cumplir todos los proyectos beneficiarios del CNCINE, del fondo del CNCINE. Empecemos con la visita de campo. Algunos de ustedes ya han sido beneficiados en ocasiones anteriores con otros proyectos y comprenden lo que es la visita de campo, y si revisaron sus convenios, saben que por convenio tiene que cumplirse esta visita de campo. Ahora, la visita de campo será realizada por una persona del área de fomento, puede ser Patricia, puedo ser yo o puede ser alguien también de la dirección técnica que sea delegada por la directora técnica. Se debe cumplir obligatoriamente, como les había dicho, y tiene que seguirse un proceso de visita para las diferentes categorías. Si ustedes no encuentran el nombre de su categoría en este listado, significa que no sería necesaria una visita de campo. Entonces, para la categoría de producción y postproducción, necesitamos hacer 2 visitas, en vista de que se unificó la categoría. Entonces, necesitamos hacer una visita para ver que el rodaje y la producción se está ejecutando de acuerdo a lo que ustedes plantearon a los jurados y en su proyecto. Y la otra visita sería durante los procesos de postproducción, también para evidenciar que están ejecutándose de acuerdo a lo que ustedes programaron y que lo están cumpliendo en el cronograma. En la categoría de producción y postproducción de bajo presupuesto, igualmente, al unificar las 2, se tiene que hacer una visita durante el rodaje y durante los procesos de postproducción. En la categoría de postproducción, únicamente, como se mantuvo separada para aquellos proyectos que ya tenían un proceso de rodaje culminado, se va a hacer durante los procesos de postproducción. Ustedes pueden elegir si es que lo hacemos durante la edición de video o durante el montaje de audio y toda la sonorización. Depende de ustedes, porque muchas veces estos procesos no se llevan a cabo aquí, in situ, en el Ecuador, sino que a veces hay ciertos proyectos que manejan estos procesos por el exterior, pero puede ser que a lo mejor el montaje de los créditos o la colorización o alguno en específico se desarrolle aquí en el país. Si es que ustedes en su proyecto en específico no van a desarrollar los procesos de postproducción en el país, nos tienen que dejar saber, ¿ya? En producción comunitaria, la visita durante el rodaje, en promoción y distribución en la fecha de preestreno o estreno. Esto es importante, a pesar de que nosotros conocemos de manera general, porque salen los periódicos, en las televisiones, porque nos llegan las invitaciones, pero necesitamos que alguien, representante del CNCINE, del área técnica, esté presente, porque necesitamos, muchas veces en esta categoría, dentro de los presupuestos y de los gastos que ustedes van a presentar, van a constar facturas de, a lo mejor de catering, de material impreso, y esa es la manera que nosotros tenemos para evidenciar que efectivamente los fondos se han utilizado y se han ejecutado en esos productos en específico. Los festivales y muestras, de la visita es dentro de las fechas del festival, puede ser en algún taller que se dé paralelamente al festival, puede ser en la inauguración, puede ser durante las presentaciones, depende realmente de ustedes, porque tengamos en cuenta que la visita del campo lo que busca es estar presente, pero no estorbarles a ustedes, no estorbarles, no estar en el día en que más ajetreados van a estar, sino depende de ustedes cuando hagamos la visita. En telefilm, durante el rodaje, en producción de cortometraje, durante el rodaje igualmente. Para poder coordinar las visitas de campo es necesario que se siga un proceso, porque todos estos procesos nosotros los archivamos en sus expedientes y luego estos expedientes al final sirven para ver la ejecución total del proyecto y así desembolsar el último porcentaje. Ahora, es necesario que ustedes remitan una documentación en la recepción del CNCINE. Nosotros como funcionarias podemos revisar esa documentación, cuando esté lista, si quieren, les podemos hacer observaciones y la entregan en la recepción. Pero con las herramientas que les hemos dado van a poder hacerlo ustedes solos y de manera unificada y ordenada. Tienen que ingresar una solicitud de visita de campo, el formato lo tienen ustedes en los USBs que se les repartió, y el cronograma de la etapa correspondiente, porque nosotros en base a ese cronograma podemos ver en qué fechas ustedes van a estar rodando y también coordinar internamente con el vehículo institucional, con los permisos y así tener un cronograma ordenado de qué proyecto visitamos en qué momento.
Como les digo, el formato de solicitud va a estar presente en los USBs que se les ha entregado. Cuando se recibe la solicitud, la visita se confirma al correo electrónico que ustedes tienen registrados. Eso yo les pido que si han cambiado de correo, recuerden que ustedes cuando ingresaron con la postulación, pusieron ahí un correo electrónico al que nosotros nos comunicamos. Toda la documentación, todos los mensajes, todas las notificaciones les hacemos llegar a ese correo. Si ustedes manejan más de 2 correos, recuerden que siempre las notificaciones del CNCINE van a llegar a ese correo que ustedes ingresaron. Si necesitan cambiarlo por A, B o C razones, nos dejan saber y todas esas las nuevas comunicaciones les haremos llegar en ese correo. ¿Puede ser, discúlpame consultar, que haya más de un correo? Claro que sí. Podemos poner por copia a los 3 proyectos. El hecho es que nosotros tengamos en conocimiento y saber que, por ejemplo, si una persona se desvinculó, también que nos digan a este correo ya no le hagan llegar solamente a estas personas. Ahora, cada documentación, cada oficio, cada uno de estos formatos para ingresar la documentación que ustedes presenten tiene que estar firmada por el beneficiario, porque la responsabilidad que se asume con el CNCINE es con el beneficiario, es decir, la persona que firmó el convenio. Entiendo que a veces las productoras son quienes manejan los procesos y que no fueron las beneficiarias, pero es tan sencillo como tener una firma digital o un escaneo de la firma en azul, de ser posible, del beneficiario e ir ingresando esa firma en cada uno de los documentos, porque, como les digo, es con esa persona con la que tenemos la responsabilidad. Ahora, durante la visita de campo se tiene que llenar una ficha. La ficha la llevamos nosotros y eso implica que ustedes nos tienen que confirmar la fecha y confirmar quién va a ser la persona que va a estar a cargo nuestro llenando la ficha. Entonces, como ustedes saben, los rodajes, por ejemplo, en los rodajes uno llega y podemos hacer 1000 errores, podemos hablar cuando no debemos, podemos meternos en el plano, podemos hacer 1000 cosas que podemos evitarlas una vez que ustedes nos asignen una persona que esté a cargo de nosotros ese día, que nos guíe, que nos deje saber cómo está la situación y que se siente además con nosotros para llenar la ficha. Entonces, eso es responsabilidad de ustedes, asignarnos una persona que nos vaya a atender en ese día. La visita de campo evidentemente no se aplica para los proyectos que no se ejecutan aquí en el país, porque recuerden que en esta categoría también se busca beneficiar a ecuatorianos que no residen en el país, pero que pueden beneficiarse de los fondos de fomento. Eso sería por parte de la visita de campo. Sí. Está claro que los fondos para desarrollo no aplican. Exactamente. Les recuerdo las que no aplicarían en ese listado, ¿no? Entonces sería guión, investigación o publicación y desarrollo, porque entendemos que es un proceso en el que los realizadores, directores, productores trabajan más al interno y como es un proceso en extremo creativo también de individuo, no podemos estar haciendo ese tipo de visita que no cabe, ¿no? El segundo proceso que tenemos en común, todas las categorías, las modalidades de pago es la retribución. Algunos de ustedes nuevamente ya conocen de lo que se trata la retribución, pero también es una obligación que consta en sus convenios. Y la retribución lo que básicamente es una actividad que obligatoriamente tiene que ejecutarse y haberse cumplido antes del cierre. Eso quiere decir que si ustedes tienen programado el cierre para el mes de diciembre, hablando hipotéticamente, ustedes ya tienen que haber ejecutado o estar ejecutando en este mes la actividad de retribución. Y les dejo saber que la persona que está a cargo normalmente maneja igual un cronograma, ¿no? Porque tenemos 60 proyectos, es una cantidad inmensa de proyectos, cada uno tiene que hacer sus retribuciones y nos ayuda muchísimo que a nosotros de estar organizados, si ustedes también cumplen los procesos, se organizan y vamos programando, porque además es ubicar un espacio, es ubicar un público, es ubicar un tema y para poderlo cumplir y hacer que ustedes cumplan con sus obligaciones a tiempo, manejamos igual un cronograma. Que podría ser interesante hacer, no sé, por ejemplo, una semana de las retribuciones y que todos hagamos juntos y puede ser hasta interesante que la gente se entere de todos estos proyectos, como organizar de esa manera por el CNC, hacer por aquí en la Flaxo, por ejemplo, una semana de las retribuciones.
Gracias, Mateo. Sí, como les dijo Adriana, vamos a tener en cuenta todos aquellos comentarios que ustedes hoy día generen, o si no, más adelante, mediante un correo o una conversación, siempre tenemos en cuenta sus comentarios. Y si ha pasado en otras ocasiones, hemos hecho semanas o a lo mejor jornadas en donde se cubren retribuciones 4 a la vez, 3 a la vez, pero sí, vamos a tener en cuenta lo que Mateo nos recomienda y como les dijo Adriana, siempre estamos intentando, no solamente desde lo burocrático, desde lo de la institución, sino también, gracias a sus aportes, ir viendo de lado y lado que las cosas funcionen. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la retribución? Sí, por favor, cada vez que hagan una pregunta, acordémonos que tenemos personas en el streaming que no les escuchan si es que no usan el micrófono. Nosotros sí les podemos escuchar, pero en el streaming no. Entonces, si levantan la mano, la persona les acerca el micrófono y así nos alimentamos todos. Sí, yo quería saber cuál es yo he hecho retribuciones antes, ¿cuál es el objetivo? O sea, si se han planteado una idea súper clara de para qué hacer estas retribuciones, o les gustaría, por ejemplo, que nosotros planteemos, porque cada proyecto es distinto. Yo podría pensar, por ejemplo, que mi proyecto yo quisiera que se enteren tales y tales Sí. personas, Así que a es. lo mejor ustedes no Muchas no veces tienen no está aquí María Fernanda, que es la persona responsable del área de fomento y de formación, perdón, pero el objetivo también cuando se hace el primer acercamiento es ese. La persona de formación entra en contacto por instrucción nuestra muchas veces diciéndole esta persona ya se está preparando por el cierre o a veces ustedes también quieren hacer la retribución rápido y olvidarse ya de ese tema pendiente y el primer acercamiento siempre es así. ¿Qué quisieras tú hacer? ¿Cómo es tu proyecto? Porque ella a veces no conoce los detalles de los proyectos como nosotros conocemos. Entonces puede ser que por la temática o por cómo es el proyecto o en el espacio en el que se ejecuta, puede haber una actividad que de parte de ustedes resulte mucho más interesante, por ejemplo, no sé, Gaby, a lo mejor un proyecto que esté vinculado a mujeres que son privadas de la libertad. Entonces, hacer algo con ese grupo de personas en ese espacio, siempre va a haber esa retroalimentación, ¿no? No hay una imposición por parte del CNCine realmente. Lo que sí es una obligación a cumplir antes del cierre. Algo adicional en eso, por favor. La retribución tiene que ver precisamente con la palabra. Lo que ustedes reciben tienen que retribuir a la ciudadanía. Ese es como un propósito del trabajo público. Es en virtud de eso. Y tengamos en cuenta que si el CNCine está domiciliado en Quito y de esos 60 proyectos posiblemente la mayoría están en Quito y Guayaquil, pues hay muy pocos en provincia, es necesario que las retribuciones salgan de la ciudad de Quito. Y de esa manera ustedes, creadores, realizadores, productores, son conocidos también por la gente que está iniciándose en el sector. Gracias, Adri. Ahora, lo otro que les quería comentar es que, de todas maneras, cuando ya se genera la actividad con formación nos remite a nosotros un informe, con detalles fotográficos, detallando el número de personas que se beneficiaron, en dónde, cuál tema, y esa información, tanto entra al expediente, la documentación, nosotros también la plasmamos en su informe final de cierre. Entonces, es un requisito que sí tenemos que cumplir y que internamente también manejamos informes para alimentarnos de la actividad que ustedes han cumplido. El otro proceso que tenemos todos en común es el manejo de logotipos. Ahora, tal como dijo Camilo, igual que con las visitas de campo, hay categorías en las que ustedes no van a generar ningún audiovisual ni ningún impreso. Entonces, no va a ser necesario incluir logos. Pero puede ser, por ejemplo, que en desarrollo, que fue la categoría que citó Camilo, se generen impresos para buscar fondos, para buscar coproductores, para buscar auspiciantes. Entonces, ahí sí, en cuanto ustedes generen un impreso, logos. En cuanto ustedes generen un audiovisual, logos. Los logos están en sus USBs. Cambiamos de logo, como ya saben. También tenemos una animación que está buscando implementar la figura de Ecuador Cine para que en el exterior, que es lo que todos esperamos, que sus productos salgan del país y se den a conocer como cine ecuatoriano, como Ecuador Cine, tenemos esta animación que busca hacer eso con sus productos. Y por eso es importante que eso esté siempre en sus audiovisuales.
El manejo de logos es para los proyectos que hayan sido beneficiados, como ya les digo, y estos materiales, nosotros podemos ver por primera vez su película cuando vayamos al estreno, pero ya es muy tarde que nosotros veamos si es que están o no los logos ubicados el día del estreno, porque ustedes ya tienen los DCPs generados, porque ya tienen los DVDs, porque ya tienen todo generado. Nosotros debemos revisar en material audiovisual antes de que ustedes generen el producto final. Y hablo de producto final porque lo mismo pasa con los impresos. Ustedes nos deberían dejar a nosotros ver el arte antes de generar 1000 pósters que van a pegarse en la ciudad. Entonces, para eso es la responsable de comunicación. Ahora mismo ustedes van a encontrar el nombre de la persona, pero puede ser que más tarde no se llame así la persona, pero siempre va a ser, siempre manejen ustedes comunicación, logos, retribuciones, formación y capacitación. Todo lo que tiene que ver con mi proyecto, fomento. O sea, olvídense de la Isabel Mena, de la Patricia Flores, no, es fomento. Ahora mismo somos nosotras, pero no sabemos qué vaya a pasar al futuro. Entonces, como les digo, acérquense a comunicación con el arte, acérquense a comunicación con el primer corte, acérquense a comunicación antes de generar los productos audiovisuales, para que los logos estén ingresados como tienen que estar ingresados, en el orden que tienen que estar ingresados. Porque ya más tarde ustedes no les vamos a obligar a que incurran en un gasto, pero es una pena realmente que a pesar de que un gran auspicio, bueno, grande, dependiendo del porcentaje que ustedes, es un auspicio, o es un beneficio que recibieron y tienen que ubicar el logo, ¿no? Y eso también consta en sus convenios. Lo otro es que, bueno, los impresos ya les comenté, manejamos también los logos del Ministerio de Cultura, entonces todos esos logos están ingresados en el USB. Ahora vamos a empezar a hablar… ¿Te saltaste en el slide del logo en video? Sí, es lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, los créditos iniciales, eso está igual en los USBs, los créditos iniciales deben incluir el logo animado de Ecuador Cine, del que les había hablado, es una animación, no es un logo fijo, es una animación, el logo de CN Cine, logo de Ministerio de Cultura Patrimonio, en ese orden. Y después, en los créditos finales, eso quiere decir, no hablamos de los créditos porque realmente pueden a veces tener créditos iniciales, pero mencionamos créditos iniciales para lo que sale al inicio de la película, créditos finales para lo que sea que salga al final. Entonces, tenemos, la frase tiene que ser esta específicamente: Fondo de Fomento Cinematográfico del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, y entre paréntesis los años de los que ha sido beneficiario este proyecto. Gracias, Gonzalo, por recordarme esto, porque en muchas ocasiones hay proyectos, y perdón Arturo que mencione 87, recibió fondos en diferentes etapas, en diferentes procesos. Entonces, al momento de incluir esta frase, ponen entre paréntesis y separados por comas los años en los que se benefició del Fondo de Fomento. Sí. ¿Qué pasa si es que la película estéticamente se plantea la no inclusión de logos al inicio de la película? ¿Cómo manejas eso? Si es que la película decide empezar con la película y olvidarse de los logos y más bien hacerlo solo hacia el final, los del CNC y los del país que sea y de los que… Pasó, perdón Adri, que pasó por ejemplo ahora mismo con un proyecto que por su propuesta de color y estética no quiso, no pudo, no le convenía incluir el logo de Ecuador Cine, porque es un logo que tiene muchos colores, que maneja la marca País, que ustedes ya conocen, y este proyecto solamente manejaba, era bicolor, tenía solo 2 colores, y solamente querían que se maneje el gris y el rojo, para que la atención esté centrada en el logo y en la imagen de esa película. Si es que poníamos colores, les perjudicaba. Entonces, como todo, si ustedes necesitan pedir una autorización, solicitar la aprobación, un oficio dirigido a Juan Martín o al director ejecutivo, pidiendo la autorización para lo que sea que ustedes necesiten. Ese oficio ingresa al CNCine y una vez que eso ingrese, se reunirán las direcciones respectivas para tomar una decisión o coordinar una reunión con ustedes para que expongan de mejor manera
cuáles serían las razones o los motivos. Y en base a eso llegar a un diálogo y llegar a un acuerdo. Es un proceso súper puntual que a lo mejor ahora mismo estamos hablando hipotéticamente y no llegue a suceder, pero todo lo que ustedes necesiten requerirle por fuera de lo que está estipulado al CNCINE, siempre por escrito, porque nuevamente repito, los procesos y los proyectos están ahí y pueden estar ahí cuando no esté la persona con la que ustedes hablaron verbalmente. Entonces le estaríamos perjudicando al proyecto si yo el día de mañana me voy y ustedes digan, hablé con la Isabel Mena. Hablé, no hay nada por escrito. ¿Ya? Como les digo, ahora mismo estamos entrando a ya los procesos específicos para cada modalidad de pago. Hasta el momento nos hemos manejado con categorías y con beneficiarios, pero ahora agrupémonos en las modalidades de pago. Como ya les mencioné, estamos manejando ahora mismo dos, la de anticipo o cuando ustedes generaron una póliza para recibir el primer 80%. Todas esas personas que hayan tenido esa modalidad, no sé si podrían levantar la mano y así hacemos como para ver cuántos están aquí de esa modalidad, para ver si empezamos por ahí o no. Y los que recibieron contraentrega de productos son el resto. Les hago eso básicamente para saber que estamos en igualdad de condiciones. Entonces ahorita todos, como les digo, necesitamos, yo sé que algunos pueden decir, no, yo por qué estoy escuchando esto si no me voy a beneficiar. A futuro pueden beneficiarse, pueden ser que cambien más adelante la modalidad de pago y además sí hay algunas cosas similares de las que pueden alimentarse, pero en la modalidad de desembolso contra entrega de productos cambia por las mismas características. Empecemos entonces por los procesos para la modalidad de anticipo, que es como más sencillo, más rápido y también vamos a ir avanzando más como de manera general. Hay estos 4 procesos que se deben cumplir con esta modalidad de anticipo y les voy a ir contando uno por uno lo que implica cada uno de ellos, ¿no? Cuando lleguemos a los temas financieros, los voy a mencionar igual, a pesar de que no me competiría hablar de ellos, pero como hace parte de la generalidad de la presentación, lo voy a mencionar de manera breve, como rápidamente explicándoles, y más adelante Mónica va a intervenir a detalle en estas actividades. El informe de ejecución del 50%. Este informe lo manejan solamente los proyectos beneficiarios y que utilicen la modalidad de anticipo. En este informe, normalmente, nosotros no les podemos decir en tal fecha o en tal mes ustedes tienen que presentarlo. Depende de cómo el proyecto fue moviéndose. Acuérdense que con esta modalidad de pago de anticipo, ustedes tienen más libertad. No tienen que cumplir procesos y como, más que fechas, estar en un proceso para entregar un informe y recibir un desembolso. Entonces, esto depende de en qué momento se encuentra el proyecto. Y más que nada ustedes son capaces de decir, hasta ahora ya llevo el 50% del proyecto ejecutado, tengo que hacer mi informe del 50%. Nosotros también, en base al cronograma que ustedes presentaron durante la postulación, podemos ir viendo y dándonos cuenta, pero a veces esos cronogramas pueden haberse modificado y no les queremos también interrumpir a cada momento con recordatorios, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el informe del 50% tiene que ser entregado cuando ya, de acuerdo al cronograma, se hayan cumplido el 50% de las actividades planificadas. En ese momento ustedes tienen que empezar los procesos con el CNCINE y además es obligatorio este proceso igual por el convenio y para seguir la correcta ejecución del proyecto. Yo creo que el objetivo de este informe es anticiparnos a muchas cosas. Así va a haber una reprogramación, así van a tomarse más tiempo para completar los procesos, si ha habido grandes cambios, podemos anticipar y detectar muchas situaciones a tiempo con este informe. Entonces, lo que ustedes deberán remitir para poder hacer este proceso es el oficio de solicitud, que lo van a encontrar en sus USBs, y el formato del 50%, que es un formato de un informe, que simplemente les ayuda para ir llenando los procesos y qué se ha cumplido y qué está ejecutado, qué falta por ejecutarse. Es muy sencillo. La razón por la que le estamos dando
Formatos para los oficios, es porque muchas veces, a veces los oficios llegan sin pedir una solicitud de algo o sin dejar una necesidad clara. Entonces simplemente dicen, buenas, les entrego la documentación, gracias. Pero ¿y qué hacemos nosotros con esa documentación? Tiene que estar siempre ahí muy claramente de qué proyectos son, en qué categoría, en qué año ganaron para nosotros ir haciendo el seguimiento correctamente. Este documento será incluido en el expediente también, como les digo, es importante que sus expedientes estén completos, entonces cada vez que no se cumple uno de estos procesos, su expediente está incompleto. Y cuando vayamos a hacer el cierre del proyecto, vamos a darnos cuenta que es un proyecto que no cumplió procesos, que no ejecuta bien, que finalmente no responde a una institución que le hizo un desembolso importante. El otro proceso es la reprogramación. La reprogramación es un proceso que también se puede dar en la otra modalidad, entonces sí les conviene escucharlo, cambiarán ciertos detalles, pero ya de esta manera saben de lo que se trata. La reprogramación es un proceso que está directamente relacionado con los tiempos de ejecución del proyecto. Normalmente, y eso ustedes nunca se olviden de las bases con las que ustedes postularon. Ustedes ahorita postularon con unas bases y esas les van a acompañar como sombra durante todo el proyecto. Lo que dicen las bases es lo que ustedes tienen que ejecutar. En las bases dice el periodo de tiempo que tienen ustedes para cumplir el proyecto a conformidad. Si es que ustedes van a pedir más tiempo o si los procesos van a durar más de lo que establecen las bases, tienen que hacer una reprogramación. Reprogramar, pedir más tiempo, planificarlo todo de nuevo para que logre ejecutar el proyecto a conformidad. Hemos dividido las reprogramaciones en dos tipos. Existe la reprogramación que llega a afectar la ejecución del proyecto y una que realmente no afecta. Por ejemplo, si es que me voy a tomar más de 365 días, si por A, B o C razones mi proyecto, por ejemplo, no logró acceder a la coproducción que necesito, pero sé que la voy a hacer hablemos de un proyecto que tiene que cerrar en el 2014. Si es que ya se acaba el año y no logro confirmar ese convenio, ese acuerdo, esa coproducción, ya me doy cuenta que voy a tener que pedir más tiempo. Entonces, esa es la reprogramación que voy a tener que extender más. ¿Cuánto tiempo más? 6 meses más, 4 meses más, 1 año más, depende. Pero ya no van a ser los 365 días que consta en mi convenio. Acuérdense que en sus convenios dicen la fecha exacta en donde ustedes tienen que entregar todo al CENESID. Eso significa que esa es la fecha que a ustedes les va a dar todos las indicaciones para estos procesos. La otra... A ver, todos los convenios vienen con un año, que es de año firma de convenio, al siguiente año debemos estar entregando. Alguna gente podrá, otra no, dependiendo de en qué momento esté el proyecto. Pero necesariamente tenemos que cambiar una sola vez esa reprogramación o... Eso les comento más adelante. Sí está incluido, pero les comento más adelante. La otra reprogramación es aquella que no afecta. Entonces, por ejemplo, en el cronograma yo tengo establecido que voy a filmar en enero y febrero del 2015. Por el clima, porque todavía hay oleaje en la playa, no puedo filmar en esos meses. Lo muevo el cronograma, pero no implica que voy a demorarme 1 año más o 6 meses más. No, va a ser simplemente moverme dentro del cronograma, pero todavía manteniéndome en el tiempo que se va a ejecutar el proyecto. Para la reprogramación que afecta a la ejecución del proyecto, necesitamos seguir procesos, ¿no? Entonces, esta reprogramación podrá autorizarse por una vez y excepcionalmente hasta por 2 ocasiones. Cada reprogramación tiene que estar justificada. Eso quiere decir que se exceptúan los eventos de caso fortuito y fuerza mayor debidamente justificados. Creo que en eso Vivi nos dirá más a detalle lo que implica eso, pero, por ejemplo, esta reprogramación tiene que, cuando ustedes ingresen el oficio, ya más adelante van a ver los documentos que tienen que ingresar, tienen que justificar bien y tiene que ser una razón de peso, realmente bien detallada en el oficio para que nosotros podamos tomar una decisión.
En caso de que yo, por ejemplo, cambie las fechas de rodaje, pero estoy dentro del año, es decir, que no afecta, ¿tengo que enviar un informe igualmente al CNC o no es necesario? No, si es que no afecta, por ejemplo, la visita de campo, porque si nosotros tenemos dentro de tu cronograma que nos entregas, que el rodaje va a ser en enero y febrero, y tú lo mueves, nosotros tenemos que cambiar, porque nosotros, en cuanto ustedes entregan su documentación, hacemos un cronograma de qué proyectos tenemos que visitar en qué mes, de acuerdo al cronograma que ustedes nos presentan, al momento de la postulación y al momento de entregar la documentación. Si es que yo en mi calendario tengo que tu proyecto, tengo que hacer la visita en febrero y marzo, y resulta que has cambiado, tienes que dejarme saber para que yo sepa, a pesar de que no se varíe el tiempo de ejecución, sí yo saber que ya no va a ser en febrero y marzo, sino que va a ser en mayo. Y así incluso le puedo dar más tiempo a otras cosas. Gracias. Este tipo de reprogramación se aplica a los beneficiarios de las categorías que están ahí mencionadas. Según las bases, hay ciertas categorías que no pueden acceder a reprogramación. Por ejemplo, festivales y muestras es una de esas categorías, porque el festival tiene que darse en ese mes. O sea, la orquídea tiene que darse en noviembre en Cuenca, no hay más, no pueden, simplemente no hay cosas que pueden optar por una reprogramación. Investigación y publicación, tiene la investigación que está lista, entonces hay ciertas categorías que no se aplican. Si no está en ese listado, no se aplica para ustedes la reprogramación. Igual constan en las bases las categorías que pueden y no pueden, igual consta en su convenio si pueden o no pueden. Ahora, los documentos que ustedes tienen que ingresar a la recepción del CNCine para poder autorizar esta reprogramación es una solicitud de reprogramación, en donde se justificará documentadamente las causas que originan el incumplimiento del cronograma establecido en la postulación. Y lo hemos puesto así porque es así, se incumple lo que está mencionado en el cronograma. Entonces, al momento de que se incumpla, tenemos que hacer un proceso para que nuevamente entren dentro de lo establecido, ¿no? Esa solicitud la encuentran en sus USBs. El cronograma actualizado es importante porque es eso, ¿no? Este documento que ustedes tienen ya es caduco, ya no sirve, ahora este es el que sirve, y así es como además pienso hacer las cosas. En su solicitud ingresan el cronograma porque nosotros ahí vemos qué cambios están pensando hacer, por qué necesitan darle más tiempo al rodaje, por qué necesitan mover esto acá, y todo. Por ejemplo, pueden decir, necesito más tiempo para la postproducción porque ahora mismo estamos yendo a Canadá y yo necesito llevar a Canadá esto, y se me dificulta, no tengo la visa, se justifica. A ver. Ahora, ustedes van a recibir una respuesta a esta solicitud por escrito. Nuevamente, esos oficios y demás notificaciones se hacen llegar a sus correos electrónicos, entonces nosotros daremos una respuesta a favor o en contra. Puede ser una respuesta favorable o no, realmente depende de cómo ustedes argumenten. Y ante todo, teniendo en cuenta, si es que es un proyecto que ya tuvo 2, que esta es la segunda, más aún, ¿no? Entonces va a ser analizada más a profundidad si es que se le da esta reprogramación o no. Lo siguiente sería que sí, en caso de que es en esta modalidad de reprogramación, que es la que afecta a la ejecución del proyecto, es necesario no solamente cambiar el cronograma, sino también sus convenios, porque en sus convenios, como bien dijo Gaby, tienen la fecha de ejecución. Si ustedes van a demorarse más, tenemos que hacer un adendum al convenio. Un adendum es como decir una notita extra que se le pone diciendo, este convenio que se firmó en tal fecha sufrió cambios y ahora por este motivo va a cumplirse en esta otra fecha. Entonces, nosotros les dejamos saber si es que fue o no fue autorizada. Si fue autorizada, se tendrá que firmar un adendum. Nuevamente van a tener que acercarse a las oficinas del CNCine para firmar y eso sería por un lado. Y por otro lado, lo otro que es importante es, y eso creo que me pasé, lo otro es, por ejemplo, que se tiene que también extender la póliza. De eso les hablará Mónica más adelante. Pero ustedes también, cuando generaron el convenio, incluimos el número de la póliza y la fecha de duración de esta póliza.
Si es que el tiempo va a cambiar, vamos a necesitar una nueva póliza. Entonces, eso es otro de los documentos que ustedes también tienen que tener en cuenta y es además un gasto que también van a tener que cubrir, porque van a tener que hablar con la aseguradora para que les extienda más el plazo y demás. Entonces, lo que tienen que ingresar es como el oficio de la entrega de la nueva garantía, de la nueva póliza y la garantía firmada por el tiempo autorizado. La idea es que ustedes logren hacer la reprogramación, ya cuando vean que van a tomarse más tiempo, no esperen a estar 8 días antes, hacerlo normalmente un mes antes. Y en esto entendemos que el proceso tiene que iniciar un mes antes. La póliza, muchas veces las aseguradoras no les van a dar un mes antes la nueva póliza, porque la otra todavía está vigente. Pero al menos nosotros y ustedes ya saben, si es que les vamos a autorizar o no, ya iniciaron la solicitud, tenemos que avanzar con el proceso un mes antes. La póliza no les pedimos la primera vez que ustedes ingresan el oficio de solicitud de reprogramación, solamente necesitamos que nos expliquen por qué y por cuánto tiempo, y en el nuevo cronograma. Cuando ustedes reciben la autorización para la reprogramación, ya podría ser incluso que la aseguradora ya les entregó la nueva póliza. Entonces, la segunda vez que ustedes se comunican al CNCINE ya es para decir, en vista de que me autorizaron la reprogramación, entrego la nueva póliza. Y por eso tenemos ahí el oficio de entrega de la nueva garantía y la garantía original firmada por el tiempo autorizado. Sean 6 meses, sea un año, estamos así cubiertos, ¿no? No sé si tienen preguntas ahora mismo de esto y si no avanzamos al reajuste presupuestario. Esto también les beneficia al otro grupo. El reajuste presupuestario es igual un proceso que se tiene que cumplir, básicamente porque cuando ustedes postularon, dijeron que, ¿se acuerdan que usaron el formato del plan de uso del aporte? Entonces, el aporte del CNCINE yo lo voy a utilizar en estos rubros, en honorarios, en equipos, en logística. Pero puede ser que con el 80% que ustedes recibieron primero, hayan decidido mover esos rubros. Entonces, finalmente, termina gastándose el dinero en otras actividades y en otros procesos. Y para eso necesitamos el reajuste. Eso quiere decir que antes de que ustedes vayan a cerrar, antes del cierre, tienen que decirnos el valor total, no el 80%, tiene que ser el reajuste sobre el total. A pesar de que ustedes no hayan recibido todavía el 20%, nosotros ya tenemos que saber cómo lo gastaron, cómo lo van a gastar. De esto les va a hablar Mónica más adelante, pero técnicamente les quiero dejar saber cuáles serían los procesos. El reajuste tiene que entregarse antes del cierre, porque así nosotros, las facturas que reciben y que entregan ustedes, tienen que estar en relación a este reajuste, a este nuevo desglose de facturas. Si no, nosotros vamos a coger el reajuste presupuestario, el plan de uso del aporte con el que ustedes postularon y las facturas que ustedes entregan no van a coincidir, porque evidentemente los gastos no van a ser los mismos. Entonces resulta que con el fondo del CNCINE no pagaron equipos y entonces yo te voy a estar esperando facturas de equipos que nunca van a llegar, o puede ser que ustedes en el listado no pusieron que iban a poner temas de arte y me entregan facturas de arte, no vamos a aceptarlas, porque según el reajuste no dice que iban a utilizar el fondo en eso. Entonces, el reajuste presupuestario en esta categoría es muy importante que ustedes la presenten igual antes del cierre, nuevamente puede ser un mes antes los procesos, porque nosotros ahí conocemos que los gastos se han hecho diferentes, entonces tienen que adjuntar el plan de uso del aporte con el que ustedes postularon y el nuevo, el que efectivamente les sirvió para ejecutar los fondos. Y recuerden que este es un cuadrito que lo van a encontrar igual en sus expedientes, pero es un cuadrito en donde ustedes dicen, por ejemplo, honorarios tanto, $8,000, logística, 7,000. Y ese mismo cuadro les va a servir a ustedes para organizar sus facturas. Entonces, todas mis facturas yo las voy a ir juntando de acuerdo a ese orden. Entonces, mírenlo como un índice. Cuando ustedes presunten el reajuste presupuestario va a ser un índice de las facturas que finalmente voy a presentarle al CNCINE. Y ya, el reajuste presupuestario
deberá contar con informes favorables de las direcciones técnica y financiera y la aprobación del director ejecutivo. Entonces, ustedes ingresan el oficio. Los documentos que se requieren son estos: la solicitud de reajuste presupuestario y el formato de reajuste presupuestario, que lo tienen en sus USBs. Eso entra el SAENE-SINE, el informe, la dirección técnica da un informe que básicamente es decir, las personas de este proyecto dijeron que iban a invertir los fondos de esta manera, finalmente se han invertido de esta manera. La dirección financiera revisa la documentación y da también un informe favorable. Ahí nosotros le hacemos, se hace una aprobación, como ya se mencionó aquí, por parte de la dirección ejecutiva, ¿no? Eso sería el reajuste presupuestario. Lo siguiente ya es el informe de cierre. Es que me preocupa una cosa. ¿Qué pasa con los proyectos que están dentro de la categoría de producción y postproducción, que es una única categoría mixta? Por ejemplo, si yo he ganado este premio y tengo los fondos para distribuirlos en la filmación y en la postproducción, pero luego, por un milagro de Dios, tengo fondos de otro lado que me sirven para cubrir toda la postproducción, ¿puedo gastar ese dinero de la post durante el rodaje? ¿Y reajustando el presupuesto? Ahorita no le puedo dar una respuesta porque, como les digo, es un tema de análisis puntual por parte de las direcciones del caso específico. Entonces, cada necesidad específica de cada proyecto tienen que hacérnosla saber por escrito, con antelación. Así nosotros nos preparamos y le damos una respuesta a tiempo. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren cerrar el viernes y no empezaron a hacer las cosas a tiempo, y tienen además que tener una respuesta sobre un caso específico, tenemos que como ir antelando, tener en antelación estos procesos y estar preparados si es que va a haber algo súper específico y puntual para cada proyecto. Teniendo ya el reajuste presupuestario listo, podemos proceder a los informes de cierre. El informe de cierre está compuesto por el informe técnico y el informe financiero. El informe técnico está enfocado a los procesos que se ejecutaron, así se llevó el rodaje a cabo, las actividades, y el informe financiero está vinculado específicamente a facturas, como gasté el fondo, como invertí. Ahora, estos deben ser ingresados juntos. No podemos decir, tengo ya listo el técnico, voy a meter el cierre. No, tengo que tener los dos listos. Y los dos tienen que ingresar juntos un mes antes del vencimiento de la garantía vigente y luego de haber tramitado el reajuste presupuestario. Si es que mi póliza se vence el 15 de mayo, el 15 de abril, yo recomendaría iniciar los procesos. Porque pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, durante durante las convocatorias del Fondo de Fomento, el SAENE-SINE no colapsa, pero sí empieza a trabajar enfocado en una actividad o en dos actividades puntuales. Y si ustedes quieren hacer su cierre, incluso para poder postular a la nueva convocatoria, tienen que prever eso, ¿no? Que va a haber más demanda en ciertos meses, que en otros meses va a estar mucho más flexible. Entonces, por eso yo recomiendo hacer un mes antes los procesos. Estos informes pueden estar anidados en carpetas. A ver, yo sé que no es del colegio, pero de verdad nos ayuda muchísimo que ustedes organicen bien los informes. Una cosa puede ser el informe financiero, otra puede ser el informe técnico. No queremos que se les pierdan las facturas, no queremos que las facturas se nos pierdan. Entonces, mientras más detalle haya en cómo ustedes entregan el informe, es mucho mejor para ustedes, no para nosotros, porque nosotros podemos, de verdad, somos flexibles y hemos sido muy flexibles recibiendo los documentos como nos entregan. Pero recuerden que esto es parte de responder ante un fondo. Entonces tiene que estar muy bien organizado y ustedes no van a estar al lado mío explicándome. Si mientras yo coge ese documento y lo sepa entender, sin que ustedes estén al lado mío explicándome, mucho mejor. Los documentos que se deberán entregar en la recepción del SAENE-SINE para solicitar la autorización de cierre son solicitud de cierre del proyecto, tienen el formato en sus USBs, informe técnico e informe financiero juntos. El informe técnico, puntualmente, es una narración, es un texto narrativo de lo que fue ejecutar el proyecto, de lo que fue llevar el proyecto a cabo. Muchas veces hemos recibido informes de 2 párrafos.
cuando son proyectos de un año, cuando son proyectos con reprogramación y terminan siendo proyectos de 2 años, cuando son proyectos de animación, cuando son proyectos que demandaron una logística enorme. En 2 párrafos no podemos decir lo que fue ejecutar ese proyecto. Tengamos en cuenta que es casi una bitácora, que es un diario que ustedes van a tener, en donde tienen que de verdad dejarnos saber cómo fue ejecutar el proyecto. Si es que ustedes lograron una coproducción, tiene que estar ahí. Y no solamente decirme, logré una coproducción, ¿con quién? ¿De qué país? ¿Cuánto les dio? ¿Qué implicaba la coproducción? Sí, no, es que nos fue súper bien en los festivales. ¿En cuáles festivales? ¿Ganaron algún premio? Mientras más detalles nos den, es mejor para su proyecto. Porque recuerden que esto va a estar siempre ahí en el CNCine, incluso como documento de consulta, porque más adelante puede ser que venga Contraloría y nos diga, ¿y este proyecto por qué ganó $8,000 y qué hizo con los $8,000? Y venga un informe de una hoja, vamos a estar en problemas muchas personas. Buenos días. Yo tengo una pregunta. En el caso de un proyecto que se va a ejecutar con póliza, el informe, cuando haya primero, el proyecto, como no ha sido financiado al 100% del presupuesto total, supongamos, a mí me dieron $10,000 para financiar mi proyecto de Su modalidad de desembolso fue con póliza, ya. Con póliza. Entonces, yo, de los de los $10,000, eso lo voy a usar en personal, digamos. ¿Cómo no tengo que hacer ningún informe de reajuste financiero, verdad? Sino solamente justificar luego por esos 10,000 que lo utilicé. Si es que en el plan de uso inicial con el que usted postuló decía que los $10,000 va a utilizar en equipos, y yo espero facturas por equipos, y resulta que usted los utilizó solo en honorarios, sí es necesario un reajuste presupuestario. Pero si usted al momento de postular en su plan de uso del aporte siempre dijo que los $10,000 iba a utilizar en honorarios, no va a tener que hacer un reajuste presupuestario. Es que lo que pasa es que el presupuesto es por 3 veces más de los 10,000, entonces, claro, entonces sí tengo presupuesto para personal. Yo había para entendido equipo. que usted pidió 10,000 y se le dio 10,000. No, Claro. si es que todo depende, incluso eso también como manejamos en este año los montos mínimos y máximos, muchas veces los proyectos postularon con su plan de uso del aporte por el valor más alto. Y el jurado decidió no darles el valor más alto, sino alguno en el rango intermedio o el más bajo. Entonces, evidentemente el reajuste va a ir en relación al monto que recibieron. Pero hay algunos proyectos que, por ejemplo, no habían montos mínimos o máximos, sino eran montos fijos. En ese caso no se necesitaría, si es que no existió cambios al momento de ingresar el plan de uso del aporte. Pero yo sí les recomiendo que todos revisen con qué plan de uso del aporte postulé y si es el mismo con el que van a remitir las facturas o no. Ahora, como les digo, el informe técnico es de eso, ¿no? Procesos ejecutados, detallando los nombres de las personas o empresas involucradas, el tiempo destinado a cada uno de estos procesos, los logros alcanzados, la participación en espacios que hayan permitido un crecimiento en el proyecto, inconvenientes presentados y soluciones adoptadas. Muchas veces estos textos incluso se convierten en un desfogue, en un desahogue de los productores o de los directores. Dicen, me pasó esto, me dejó el productor, me tocó conseguir. Está bien, porque incluso cuando nosotros leemos esos proyectos, nos damos cuenta, las personas que a lo mejor no tienen experiencia como realizadores, que no es fácil producir una película. Porque entiendan que los funcionarios del CNCine que van a leer estos informes, no saben lo que ustedes están haciendo porque no tienen una preparación 100% directa en cine o en producción o en hacer un documental o un festival. Entonces, mientras más ustedes expliquen y justifiquen por qué, entonces es decir, pedí una reprogramación, ¿por qué? Porque pasó esto, esto otro, y así la persona que finalmente lea ese informe va a decir, ah, mira tú, qué difícil, pobrecita todo lo que le ha pasado. ¿Hay manera de que esos informes, tal vez salvando un tema de nombres o de empresas, se conviertan en públicos? Porque Nunca. creo que son herramientas Nunca. súper útiles para la gente que está empezando. No, eso ingresa al CNCine, ingresa a la dirección técnica, después ingresa a la dirección financiera para que revisen las facturas.